Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre algo muy preocupante y que en su momento en este canal lo decía un poco de broma, pero después empezó a aparecer y que ahora parece que se está solidificando, incluso ya hay candidatos y algunos que están colaborando políticamente que empujan esto. Y estoy hablando por supuesto del peronismo libertario, que es una idea bien rara, que es básicamente, yo diría, un intento de contaminar el libertarismo por parte del establecimiento peronista y absorberlo, como se absorbió a la CDU en su momento en Argentina, que era otro partido político más, podríamos decir, liberal, y después lo absorbieron un poco en la tendencia peronista, y que es muy preocupante. Y vamos a ver un poco, porque ya hay algunos candidatos que se declaran a sí mismos peronistas libertarios dentro del partido de Milei y Espert, que sería el Avanza Libertad. Y ya incluso aquí tengo una grabación que no lo he visto muchas personas de dirigentes peronistas diciendo que se han acercado y les aceptaron esto del peronismo libertario. Y que es muy peligroso porque, insisto, los peronistas son fantásticos cambiándose la chaqueta con tal de mantener cargos de poder y son extremadamente corruptos. Entonces yo tendría mucho cuidado y hay que ver esta situación. Pero vamos a ver un poco a continuación. Para dar ciertos antecedentes, en este canal ya habíamos mencionado que había algunos que habían intentado empezar a hacer esta idea, en particular Guillermo Moreno, que fue parte de los gobiernos kirchneristas en su momento, pero que empezó a hablar de un peronismo liberal, un peronismo libertario, ¿no? Que Perón en realidad era liberal, ahora sería liberal. Y nos burlamos un poco en este canal, incluso los de Argentina, dieron la razón de que eso era peligroso, pero que era medio absurdo y que esperaban que no pasara. Pero ahora tengo temas un poco preocupantes porque lamentablemente se ve la posibilidad de que esto sí llegue a ocurrir. ¿Por qué lo menciono? Porque ya hay candidatos que se están lanzando por el partido de Espert y de Milei que son peronistas y dicen que peronistas libertarios, a la vez que ya hay colaboradores peronistas que se asociaron al partido de Espert y Milei, y esto es muy preocupante. Les leo lo siguiente. Fabio Cughini lanzó spot electoral propio: Perón hoy sería liberal, y que él va por el partido también de Javier Milei y de José Luis Espert. Leo lo siguiente. Ya sumado al espacio liberal de José Luis Espert y Javier Milei, el peluquero Fabio Cughini reiteró que será un candidato en las elecciones legislativas del año 2021. Si bien aún no definió para qué cargo se postulará, lanzó su propio espacio al que dominó Nace una nueva política. Duras críticas contra la dirigencia política y que vinieron a solucionar la dictadura y la represión, y la empeoraron. En el diálogo con Perfil, Cughini se mostró molesto con la clase política tanto del actual gobierno como de la oposición y lanzó fuertes críticas a ambos sectores. Pero más allá de eso, esto es lo importante. En ese sentido se definió como peronista de Perón, pero Perón se murió. Todos los que siguieron el legado lo hicieron para su propio ombligo. Perón hoy sería liberal. Bueno, sigamos. Era un visionario. Perón no combatiría el capital. Perón tiene una de sus frases que es a combatir el capital. Perón viene de inspiración del fascismo italiano. Tuvo estudios en la Italia de Mussolini. De ahí viene gran parte de su sistema. Carajo, bueno, era un visionario. Perón no combatiría el capital. La fuente del laburo no se combate. Antes los empresarios eran más chupasangre que ahora. Hoy por hoy necesitamos que los trabajadores trabajen, no que vivan del Estado. Este país siempre fue derecha, nuestros próceres San Martín. Es muy difícil darle la cabeza a la gente y convertirlos en un país comunista. Ya llegaron los peronistas, ¿no? Perón hoy sería libertario. Perón hoy sería liberal. Yo te aseguro que no. Perón era básicamente uno de esos típicos políticos que hacía lo que él creía que era conveniente en el momento para mantenerse en el poder. Eso era Perón. Eso era. Y Perón tenía, si alguna influencia ideológica, era justamente del fascismo italiano y más bien del nacionalsocialismo, de acuerdo a sus mismas palabras, que lo dejo a continuación. Ahora, indudablemente el movimiento nuestro, bueno, le podían llamar comunistas uno o fascista al otro, pero nuestro movimiento es un movimiento en el fondo socialista, socialista nacional. Llámele socialismo y nosotros le llamamos justicialismo, pero es todo un sistema que ya en Europa está en general desde Rusia internacional y dogmático hasta Dinamarca, que son monarquías socialistas. Ya el sistema está en ejecución en todas esas partes. No hay lugar en el mundo. Todo Medio Oriente son repúblicas socialistas.
Toda el África se está estructurando sobre repúblicas socialistas, menos algunas que todavía resisten y que están con la oposición de todos. Porque en Estados Unidos hay mucha gente que ya piensa en esa necesidad. Y eso que es el baluarte del demoliberalismo que todavía queda en el mundo. Sin embargo, hay grandes fuerzas que están luchando por esto, sobre todo la juventud. Ahora, nosotros. Entonces decir que Perón sería liberal, ¿no? El verdadero Perón es liberal y que no combatiría el capital es un invento. Es impresionante cómo hay argentinos que hablan de Perón prácticamente como si fuera una figura religiosa. Es como cuando hay algunos que dicen, no, Jesús era comunista, no, Jesús sería conservador, no, Jesús sería liberal, no, Jesús sería libertario. Está como a ese nivel. Pero eso no es lo único preocupante, porque eso de por sí solo ya sería preocupante porque hay candidato que va a ir por el partido de Spert y Milei que es peronista. Insisto, sino que también tenemos el caso de Daniel Montoya, que como dice aquí, es un peronista y se declara a sí mismo como un peronista tradicional, pero que se está poniendo a trabajar con el espacio de los libertarios porque dice, bueno, bajar un poco los impuestos y dentro del peronismo, y se está incluyendo en eso, que es un dirigente. Y vemos lo siguiente: yo les propongo armar una pata peronista en el proyecto de ellos, y que según es lo que habló, y lo voy a mostrar en pantalla la entrevista que le hicieron, ya llegó a un acuerdo justamente con el equipo de Spert, Milei, etc. Aseguró Daniel Montoya, que fue su oferta para comenzar a trabajar junto al Partido Libertario. Hoy es el líder de los peronistas libertarios de la tercera sección electoral bonaerense, el territorio clave en cualquier elección y que el peronismo considera su búnker, aunque Maduría, Eugenia Vidal se los quitó en el año 2015. Y básicamente este señor es un dirigente peronista, que no sé si en Argentina lo conocerán más, pero que él asegura que mueve bastante gente, y que se está asociando al libertarismo y está trayendo, y aquí se mezcla con todo esto, el peronismo libertario, peronismo liberal. Y no puedo evitar recordar las palabras de Guillermo Moreno, que hace meses estaba diciendo eso, y todos se burlaban, pero ahora parece que le está funcionando la estrategia de los peronistas tomándose un poco de ese tema partidista del libertarismo, porque ya tenemos aquí un candidato que ya ha sido aprobado, que va a ir y que se declara así mismo como peronista también, y tenemos otro que está trabajando con los libertarios argentinos y se declara así como peronista tradicional, que es lo que vamos a ver a continuación en sus propias declaraciones, en las cuales él menciona que ya habló y llegó a acuerdo justamente con los del Partido Libertario de básicamente Avanza Libertad. Se podría decir que ahora estás trabajando en política junto a Spert y Milei. ¿Hace cuánto tiempo sería esto? Si querés contar un poco sobre eso. Bueno, ellos arrancan a mitad del año pasado. Sí, alrededor de julio, agosto. Porque acordate que en el 19 ellos se presentan, tienen una serie de problemas con el partido. Bueno, finalmente se presentan mal, sacan el 1% de los votos, no pasan la PASO, y bueno, queda ahí. Y en el 20 arrancan de vuelta. Y a mediados de año ya arrancan, yo los empiezo a ver en los medios, todo. Ahí es cuando yo hablo con Rosales, me invita a que charlamos. Me dice, ¿por qué no te incorporás a este proyecto? Yo le digo, mira, yo hasta ese momento no sabía muy bien para dónde iban. Entonces lo que me gustaba la idea, pero no tenía en claro el tema ideológico. Y le digo, mira, yo te ofrezco entrar con ustedes, pero desde el peronismo. Y aparte, para que yo traiga un montón de gente que es peronista, también les tengo que proponer lo mismo, es decir, no perder nuestra identidad peronista. Como se dice ahora desde hace un tiempo, ser la pata peronista. Vos decías recién que venías de la rama del peronismo. ¿De qué peronismo sería? Del peronismo ortodoxo, por ponerle un nombre, para definirlo bien claro. Entonces ya lo vieron ahí, y esto es muy preocupante porque esto está dando muestras, que espero que no se dé, de infiltración del mundo político tradicional, de estructuras partidistas y políticas que son extremadamente corruptas y llevan décadas en Argentina con casos de corrupción enormes, saqueo, una serie de cosas.
que se parecen estar infiltrando porque ven aquí posibilidades nuevamente de poder político, y como lo hacen los peronistas siempre, de esa manera se mantienen en el poder. Y si eso ocurre, no tengan dudas de que eventualmente puede que haya algunos cargos que lleguen los libertarios, pero ahí los libertarios argentinos en ese caso, y lo digo desde ahora, van a caer en lo mismo que cayó Menem, con todos sus casos de corrupción y con su libre mercado, entre comillas, que no fue tan libre mercado y con bastante irregularidades, y van a empezar a ver toda esa situación que pasó con los liberales también de la CDU, y bueno, van a caer en general. Entonces esto es muy preocupante. Y no quiero tampoco aceptar que sea así, pero esto le parece darle un poco más de credibilidad también a las palabras de Nicolás Moraz, incluso de Giacomini, que advertían esto y muchos los criticaban, pero tenemos que guiarnos también por la evidencia que esto es preocupante, muy preocupante. Porque, insisto, ya escucharon al mismo Perón que lo pusimos un poco antes. El peronismo es una fuerza bien que se infiltra en todo y bien peligrosa. Y vieron al mismo Perón diciendo esas declaraciones. Entonces tener peronistas dentro no es algo muy liberal, no es algo muy libertario y es preocupante. Entonces hay que estar atentos con esto, pero empiezo a tener cierta sospecha de que si esto empieza a continuar, puede que el mundo libertario, por el tema de tratar de obtener victorias electorales a corto plazo, termine degenerándose y siendo corrompido por el peronismo, de la misma manera que los peronistas han infiltrado y corrompido prácticamente todas las ideologías y los partidos políticos argentinos a lo largo del tiempo. E insisto que también es una mala estrategia electoral porque piensan que esto le puede obtener algunos votos peronistas. Pero hay que tomar en cuenta que la gente que sigue al libertarismo en Argentina es antiperonista, la amplia mayoría. Incluso el discurso de Milei originalmente era justamente antiperonista y el de Spert también. Pero si empiezan a trabajar con peronistas y empiezan a incluir peronistas y decir, no, ahora este es el verdadero peronismo, peronismo libertario, no, insisto, esto va a ser simplemente puede que saquen alguno que otro cargo electo, pero después van a caer en lo mismo de siempre y es extremadamente preocupante. Ahora hay que estar atentos, veamos cómo se desarrolla la situación, pero a mí al menos me preocupa. Ustedes comenten abajo, ¿les preocupa esta situación? ¿Creen que no pasa nada? Especialmente los que son argentinos, ahí pregunten un poco sobre estas cosas, porque al menos a mí me preocupan un poco estas situaciones y creen que tal vez esto le da un poco más de credibilidad justamente a estas críticas que le hacía Nicolás Moraz y Giacomini a Milei y a Spert sobre este tema, porque ellos decían esto hace meses y bueno, nadie les daba mucha bola en el tema porque bueno, no había salido información sobre que estuviera pasando esto, pero ahora vemos estos datos y no sé, a mí al menos me genera un poco de preocupación. Yo igual estaría atento, pero recordemos que no hay que aceptar todas las cosas simplemente porque lo diga alguien. Yo noto que en Milei está pasando lo mismo un poco que con otras figuras personalistas que algunos le aceptan cualquier cosa, con Spert en menor medida también, solo porque lo dicen ellos. Y se supone que ellos representan ideas, que ellos justamente representan un ideario que ellos hicieron como propuesta originalmente. Y hay que estar atento a eso porque inevitablemente todos los políticos les llega la tentación del poder y la corrupción, y hay que estar muy atento a eso. Por algo el liberalismo en su momento también cayó como ideología, por el tema del poder, la tentación de la corrupción que se da por ello, como pasa con prácticamente todos los políticos. Entonces estemos atentos. Pero de todas maneras comenten abajo qué les parece esta situación, les preocupa o no, comenten abajo, y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios, y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.